del cielo, nos dirigimos a ti en esta mañana, un grupo de hijos tuyos, porque venimos a alabar tu nombre, a entonar himnos en alabanza a ti, pero también para alimentarnos de su palabra. Suplicamos perdón de nuestros pecados, nos limpie de toda maldad, que la sangre de Jesús limpie nuestras vidas. Y seamos, Señor, aceptados ante el trono de tu gracia como un olor suave y agradable delante de ti. Gracias, Señor, por esta iglesia, la iglesia de Redimir, a quien pido, Señor, una bendición especial sobre cada uno de manera individual. Invitamos, Señor, al Espíritu Santo para que posesione este lugar y podamos ser alimentados de tu palabra. Rogamos, Señor, estos favores y estos pedidos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A continuación, igual que el resto de la actividad de esta mañana, es muy solemne y queremos darle la bienvenida al administrador encargado durante estos 4 años siguientes de las finanzas y de todo lo relacionado con la parte de la iglesia que tiene que ver con los proyectos de crecimiento financiero, logísticos, al hermano Neil Ortiz. Hermano Neil Ortiz tiene una agenda bastante apretada, pero ha sacado tiempo para hoy compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así que, hermano Neil, bienvenido a la iglesia Redimir. ¿Cuántos levantan la mano? Dándole la bienvenida. Así que, hermano Neil, Dios le bendiga y le utilice en esta mañana de manera poderosa. Bueno, agradecemos al pastor Valenzuela por esta bienvenida, pero a cada uno de ustedes, ¿cuántos estamos felices en esta mañana? Amén, ¿cierto? Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me da de estar en la iglesia Redimir. Le cuento que no fue fácil, pero el profesor Leonardo Bernal fue muy insistente y quería que estuviera en esta mañana con ustedes. Había hecho otro compromiso y era en la iglesia central de la cumbre, así que tuve que recurrir a algunos elementos humanos para poder que me reemplazaran allí por la distancia, por el tiempo. Y bueno, hoy me gozo de estar en esta mañana disfrutando de ustedes, de la compañía de Dios también en este lugar. En esta mañana quiero enviar un saludo a todos los que nos ven por las redes sociales. Esperamos que el mensaje de esta mañana pueda disfrutarlo, pueda ser un alimento para la vida de cada uno de ustedes, la vida espiritual, y todos juntos podamos prepararnos para el reino de los cielos. Ese es nuestro anhelo. Nuestro gozo más grande es poder verlo a ustedes y este servidor en el reino de los cielos, disfrutando con Jesús por la eternidad. Pero mientras esto sucede, tenemos que seguir haciendo el trabajo, la tarea, y es cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado, y es compartir el Evangelio con aquellos que no le conocen. Quiero, hermanos, esta semana, hoy comienza una semana de reavivamiento espiritual, la hemos titulado. A cada uno una invitación especial. Saquen al máximo su esfuerzo, importante para que puedan participar, acudir a las predicaciones de esta semana, que van a ser el día domingo 28, miércoles 1, viernes 3 y el sábado termina. Así que están invitados a las 7 p.m. No se van a ir arrepentidos. Es una semana, como yo le dije ya, de avivamiento espiritual, el cual alimentará nuestras vidas, y eso nos ayudará para prepararnos para el reino de los cielos. Hermanos, quiero comenzar en esta mañana el tema diciéndole o haciendo
hacerles una pregunta. ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de ustedes? Y quiero decirles, hermanos, que Mateo 6:33 dice: mas buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que vendrá por añadidura. Así que el tema de esta mañana está dirigido a colocar a Dios en primer lugar. Y quiero llevarlos al libro de Lucas, el capítulo 12, verso 20 y 21. Dios le dijo, en mi Biblia dice insensato, pero creo que en la lectura bíblica se mencionó necio. Esta noche vienen a pedir tu vida, y lo que has guardado, ¿de quién será? 21. Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para Dios. Quiero que vayamos allí ahora a Deuteronomios, el capítulo 8. Es un versículo que complementa hermanos. Capítulo 8, verso 11 al 14. O vamos a leer el 10 hasta el 14. Dice la palabra de Dios: y comerás hasta saciarte, y alabarás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Guárdate de no olvidar al Señor tu Dios y dejar de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que te ordeno hoy. No sea que comas hasta saciarte y edifiques buenas casas para vivir, y tus vacas y ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro abunden, y aumente todo lo que tienes, y se enorgullezca tu corazón. ¿Y qué dice? Y olvides al Señor tu Dios, que te sacó de la esclavitud de Egipto. Hermanos, el libro de Lucas menciona un episodio importante de Jesús allí. Quizás las personas de ese momento, de ese entonces, estaba ocurriendo algo en su vida especial, y era que se habían olvidado de Dios. Pero diría, no, esto es una cosa especial. Sin embargo, ahora leemos en Deuteronomios, el capítulo 8, el verso 10 al 14, y aquí también el Señor vuelve y le recuerda al pueblo de Israel, ¿sí? Les hace recordar todas las bendiciones que ellos han recibido. Y entonces ahora el capítulo 14, y no sea que cuando vean, reciban todas esas bendiciones, ahora se enorgullezca su corazón y se olviden de Dios, que lo sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Será, hermanos, que hoy no está ocurriendo tal situación con nosotros? Mis hermanos, el reto del ser humano en el siglo XXI es darle a Dios el primer lugar en su vida personal. Pero es difícil vivirlo, sentirlo, tenerlo diaria y permanentemente. Hermanos, los seres humanos a veces actuamos cuando tenemos dificultades en nuestras vidas. Cuando hay problemas en nuestras vidas, ¿cierto? Acudimos ¿a quién? A Dios. De resto, cuando tenemos todo, cuando hay abundancia, cuando hay felicidad, entre paréntesis, cuando hay riquezas, hermanos, cuando hay todo, cuando quizás crecemos profesionalmente, crecimos en la iglesia,
fuimos niños, fuimos a la escuela sabática, cantamos como cantaron estos niños en esta mañana, con la orientación de buscar a Dios. Pero luego fuimos a la universidad y ¿qué? Dios. Y luego fuimos ya ahora a ejercer una labor profesional y nos olvidamos y nos alejamos más de Dios. En estos días hablaba con un amigo que conocí tiempo atrás y hablábamos de las cosas que de atrás, ¿no? Pero luego sacó de su corazón, de su alma, unas expresiones que me parecieron muy tristes. En primer lugar dijo: yo no estoy ya en la iglesia. No estoy en la iglesia porque he visto cosas injustas en la iglesia. He visto líderes que han actuado injustamente. He visto hermanos que van a la iglesia, pero solo es de nombre. He visto pastores. He visto ancianos. Y hermano, lo más tremendo es que empezó a enumerarme nombres. Dijo: y esa es la razón por la cual no he vuelto a la iglesia. La iglesia se volvió un negocio. Esa fue la palabra que me expresó. Así que yo, pues el Señor me dio la sabiduría, y había leído en el libro de Lucas la expresión que leímos ya en esta mañana, el capítulo 12, verso 20. Pero Dios le dijo: insensato, esta noche vienen a pedir tu vida. Yo le decía: ¿qué pasaría si Dios te diera la vida hasta hoy? ¿Qué pasaría con ese pensamiento suyo? El día que Dios me lleve a juicio, me llame a juicio y me diga: ¿por qué te perdiste? ¿Qué voy a responder? ¿Fue el anciano de iglesia? ¿Fue el pastor? ¿Fue la hermana vecina? ¿Fue el vecino que iba a la iglesia pero solo de nombre? Esa respuesta voy a dársela yo a Dios. Hermanos, yo le decía: amigo mío, la salvación es individual. Así que yo le invito a que consagre su vida a Dios. No importa, en este mundo son seres humanos. ¿Nos equivocamos, sí o no? Que levante la mano aquí el que no se ha equivocado. Todos nos hemos equivocado, ¿cierto? Porque nuestra naturaleza es ¿qué? Pecaminosa, hermanos. Y por eso no debemos mirar ¿a quién? A los seres humanos, a los líderes, porque terminamos como estaba este amigo. Así que el hombre quedó sin palabras después de una reflexión que hicimos allí, hermanos. Hermanos, quiero decirles que buscar primeramente a Dios es dejar algunas cosas que quiero mencionarles en esta mañana. Uno es el orgullo, ¿sí o no? Con eso fue lo que nació el pecado en el universo. Se rebeló Satanás por su ¿qué? Por su orgullo. Y hermanos, Satanás utiliza estas estrategias, también las personas, para defender con razón o sin razón lo que creen y lo que sienten. Y piensan de sí mismos de manera excesiva, sin interesarles a los demás. Y esa
Ese episodio que yo vi en este amigo que les cuento la historia esta mañana, lo estaba viendo en ese momento. A mis hermanos, quiero llevarlos a Primera de Pedro, el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Y dice la palabra del Señor: humillados, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Eso es lo que espera Dios de usted y de mí. Humillados, sacar ese yo, eso que a veces nos confunde, ese que a veces hace resaltar la naturaleza, hermanos, la naturaleza pecaminosa. Y vayamos al libro de Lucas, el capítulo 14, verso 11. Y dice la palabra de Dios: el que se enaltece, ¿será qué? Humillado o vencido. Y el que se humilla, será enaltecido. Esta es palabra de Dios. Estas no son palabras de humanos, es palabra de Dios. Y allí el salmista también, en el libro de los Salmos, el capítulo 51, el verso 17, también el salmista concluye con algo muy importante. Salmo 51, 17. Señor, el sacrificio que tú aceptas es que el espíritu, el corazón quebrantado, tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Qué bonito. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, hermanos, sacamos ese yo, ese egoísmo que nos limita. Entonces el Señor, si ponemos en primer lugar a Él, dice que Él no nos desprecia. Él nos acepta. Qué lindas promesas, hermanos. Hermanos, el mundo está lleno de eso, de protagonismo. Este siglo, las personas no se interesan ya por ese Dios, en rendir tributo a Él. Ya hoy el mundo está interesado en cómo vivir bien. El materialismo. Eso es lo otro que nos aleja de Dios, hermanos. El materialismo. Es un sistema sofisticado e insidioso. Pero, hermanos, lo más triste es que ofrece seguridad temporal. ¿Sí o no? El materialismo. Su tendencia primordial es por las cosas materiales, dejando en segundo plano las personas, los principios y los valores morales. No sé si usted se haya preguntado en esta mañana: oye, ¿por qué yo no tendré plata? ¿O por qué yo no nací en un hogar rico? A veces nos lo hacemos las preguntas, ¿cierto? Cuando estamos con bastantes necesidades materiales. Pero, hermanos, debe sentirse feliz como yo, que si usted está aquí yo es porque Dios le ama y nos ama. Porque Dios quiere la vida eterna para usted y para mí. Puede ser que el mañana traiga cosas interesantes y que puedan presentárselas, pero puede ser que pierdan la vida eterna. Yo recuerdo, hermanos, estaba ya trabajando en la iglesia y en esa ocasión recibí una llamada
No era casado todavía, estaba soltero. Estaba en planes de matrimonio, pero todavía no me había casado. Y me llama un amigo y me dice: Neil, ¿cómo estás de trabajo? Y le digo: no, trabajo para la iglesia. El tesorero y maestro del colegio dentista, daba clases y a la vez llevaba la tesorería. Un lugar muy bendecido, muy bonito, pero también de mucha violencia. Así que él me ofrece y me dice: lo necesito, si quieres vas a Barranquilla, lo necesito para que seas mi asistente administrativo. Y te voy a pagar 2.700.000 pesos. Hablo ya de casi 20 años. Sé que esta es una persona honesta, la conozco. Acabamos de sacar una persona que fue deshonesta y desleal con la empresa. Se llevó mucho dinero. Así que lo necesito mañana en Bogotá. Así que para mí fue como dice, un golpe fuerte. Y a la vez, lo mismo, o sea, lo material, ¿no? O sea, mírete. Y yo en ese entonces, hermanos, mi salario eran 600.000 pesos. Entonces, para uno de ser humano que a veces quiere vivir quizás en mejores condiciones, uno dice no, ¿cierto? O quizás aquí hay varios profesionales o algunos que están terminando su carrera y le ofrecen eso. O sea, es como dice, es tentadora, ¿no? La oferta. Así que yo esa noche oré al Señor y le pedí a Él que me diera sabiduría para tomar una decisión sabia. Y hice unas consultas con amigos, entre ellos mi novia, que es ahora mi esposa, está por ahí. Y la respuesta de la mayoría es: no te vayas, siga trabajando para Dios. Y luego empecé yo a recordar, bueno, ¿qué sería? O sea, tendré que ir un sábado a trabajar, tendré que sentarme quizás con clientes a tomarme un trago, una copa de vino. Muchas cosas que la vida mundanal ofrece, hermanos. Y hoy me siento feliz porque considero que tomé la mejor decisión para Dios. No sé si estaría en la iglesia, no sé si estaría en otros caminos, hermanos, pero creo que para mí el mejor camino fue trabajar para Dios y servirle en su causa. Hermanos, eso es lo que busca a veces Satanás. Vamos a ir al libro de Mateo. Y dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí o no, hermanos? Porque si yo sirvo a las riquezas, me voy a enamorar de lo material, me voy a olvidar de Dios. Y por eso yo les decía a ustedes, no sabemos la circunstancia por qué Dios los tiene aquí. Porque Dios, estoy seguro, que quiere lo mejor para usted y para mí. ¿Amén? Bien, hermanos, y el tercer elemento que Dios pide para no alejarnos de Él es la gratificación instantánea. Hermanos, esa gratificación instantánea puede ser tener dinero. Cuando usted tiene dinero, todo el mundo lo saluda, todo el mundo lo abraza, pero el día que usted no tiene dinero, todo el mundo se olvida de usted. El único que no se olvida de usted es Dios, porque le vive recordando en su corazón que le ama.
Pero hermanos, también hay otro elemento adicional al dinero, es el poder. El que tiene poder, ¿qué? Tiene amigos, ¿cierto? Tiene seguidores. Pero el día que usted dejó el poder, ese día perdió los amigos y perdió todo, perdió casi hasta su familia. Porque a veces, las familias a veces, ya sea damas o caballeros, buscan ¿qué? Un interés, y es el dinero. Esta mañana, mientras veníamos en el taxi, me estaba confirmando el taxista que habían encontrado la dama chilena, y la encontraron quemada, incinerada. Entonces, hermanos, no sabemos, no podemos todavía saber qué ocurrió, si fue otras personas que se fueron en busca del dinero, pero esas personas que hicieron es porque querían buscar dinero. Y hermanos, eso es lo que busca el diablo, hacer que las personas lleven su corazón, metan su corazón allí a la ambición del dinero. Hermanos, cuando se tiene dinero y poder es darse gusto, sin importar las necesidades de los demás, porque lo importante es sentirme bien y creer que soy importante, hermanos, para dejarme llevar por el qué dirán. Los jóvenes hoy en día se dejan llevar por la música secular, ¿cierto? Ese es un gusto extraordinario. Las drogas, la moda, ¿cierto? A veces, por ejemplo, las chicas que van a la iglesia y se ponen un vestido tan largo y dicen, ay, mire la santurrona esta, ¿no? O sea, y se ríen, le hacen bullying, bueno. Pero hermanos, a veces la juventud se dirige por ese lado. La tecnología, ¿ni qué diremos, no? Eso también es que una gratificación instantánea. La ciencia, hoy la ciencia nos hace que nos olvidemos de Dios, ¿cierto? Yo he visto muchos jóvenes que estudiaron en los colegios de la iglesia, crecieron así como los niños que vemos en esta mañana. Hoy están fuera. ¿Por qué? Porque allí les enseñaron, te decías bobo. ¿Por qué tiene que creer en qué? En Dios. A mis hermanos, eso es lo que nos limita a buscar primero a Dios. Por eso dice el versículo, busca primero el reino de Dios. Pero lo que hemos estudiado, los tres elementos, que es el egoísmo, el materialismo y la gratificación instantánea, eso nos hace separar de Dios, nos hace olvidar de Dios. Entonces, Dios quiere que ¿qué? Que venzamos eso con la ayuda de Él. Pero hermanos, también dice, busca primero el reino de Dios. A mis hermanos, la mente del ser humano se enfoca en lo temporal. Y ustedes han leído y han meditado cuando Jesús vino a este mundo. ¿Qué pensaban los fariseos, hermanos? Que era Jesús, ¿quién era? Que Jesús era el Hijo de Dios, pero era el Rey. ¿Sí o no? El Rey de los judíos. Y ellos todo el tiempo empezaron a mirar, los mismos discípulos empezaron a mirar que Jesús iba a ser el Rey de los judíos y iba a librar al pueblo de Israel de los enemigos opresores, que en ese momento era el Imperio Romano, ¿cierto, pastor? El Imperio Romano. Y por eso Lucas 17, 20 y 21 se le hace una pregunta a Jesús.
Dice, los fariseos preguntaron a Jesús, el verso 20, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? El reino, ¿qué significa reino? Reinado, ¿cierto? O sea, el reinado de Dios que se iba a posesionar de este mundo. Y él respondió, el reino de Dios no vendrá con manifestaciones, ¿qué? Exteriores. O sea, algo que sea visible, algo que sea de poder. Porque ellos esperaban a un rey que viniera a destruir a ese enemigo que tenía. Después de llevar miles de años siendo siervos de muchos pueblos, Babilonia, los medos y los persas, de todos esos pueblos enemigos de Egipto. Mis hermanos, el reino al que se refiere Jesús, bueno, vamos a leer aquí el 21, dice, y dirán, aquí está o está allí, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, vendrán tiempos en que desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no veréis. Mis hermanos, el reino al que se refiere Jesús es el reino actual de la gracia divina. Amén. Amén. En el corazón de los hombres. La gracia divina en el corazón de los hombres. Y para, hermanos, poder experimentar ese reino de la gracia divina en nuestras vidas, debemos hacer dos pasos, hermanos. Y ese paso es vivir como hijos de Dios. ¿Vivir como qué? Como hijos de Dios. Vamos al libro de Romanos, y allí nos muestra esa vivencia. Romanos 8. El verso 14. Todos los que se dejen, ¿qué? Por el Espíritu de Dios, que es ¿quién? El Espíritu Santo, ¿cierto? Porque Jesús dijo, yo enviaré un consolador para que estén con ustedes. Estos son los que. Pero el versículo es muy diciente, dice, todos los que nos dejemos, ¿qué? Guiar. Todos los que experimentemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esos seremos considerados hijos del Dios Altísimo. Pero, hermanos, el segundo paso, aparte de ser o vivir como hijos de Dios, lo escuchamos esta mañana cuando el pastor Valenzuela lo mencionó en los anuncios. Debemos trabajar para Dios. Y Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y yo le pregunto, hermanos, ¿cómo vamos a hacer nosotros hoy, usted y yo, para ir a predicar por todo el mundo? ¿Cómo predicaría usted? ¿Cómo predicaría el mensaje adventista, el mensaje verdadero en todo el mundo? Si Jesús me está diciendo eso esta mañana. Yo quiero decirle, hermanos, que cuando usted es fiel a Dios en los diezmos y en las ofrendas, cuando usted es fiel a Dios en eso, está practicando ese versículo, vaya por todo el mundo y predique el Evangelio. Porque esta iglesia, hermanos, es una iglesia mundial. Y si usted depositó 100 pesos aquí, hermanos, créeme que parte de ese dinero está llegando a la obra mundial. Y usted está participando. De lo contrario, tendría que hablar no sé cuántas lenguas e idiomas para poder cumplir este pedido de Dios. Y quiero también decirle que la Gran Comisión, ¿dónde la encontramos? En Mateo 28, el capítulo 19 y 20, ¿cierto?
Dice, por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Haga discípulos en todas las naciones. ¿Y será que usted puede hacerlo en todas las naciones? No lo puede hacer así humanamente, presencialmente. Pero vuelvo y repito, cuando usted también participa en la fidelidad a Dios, entonces también está cumpliendo la gran comisión, ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hermanos, Dios espera de usted y de mí que todo esto que Dios ha permitido estar contigo día y noche, mientras meditas, mientras estudias, mientras oras, mientras se alimenta, todo eso aprendido pueda compartirlo ¿con quién? Con otros. Y ese es mi llamado en esta mañana, a que ustedes, iglesia, juntos, nos comprometamos a hacer la tarea de compartir con otros este evangelio. La otra razón, hermanos, es que el evangelio es como cuando usted Dios, y eso se refleja en obediencia. Pero para que se refleje esa obediencia es porque es una vida permanente, constante con Dios. Y entonces usted no se da cuenta en qué momento usted rechaza una serie de tentaciones en su vida. Mis hermanos, quiero concluir con algo bonito en esta mañana, para que ustedes se lean allí en sus casas cuando lleguen el libro de Salmos, el capítulo 112. Y hermanos, allí ustedes encontrarán una bendición muy linda. Hermanos, el capítulo 112 dice, al leer este salmo, Dios quiere que usted y yo sepamos que hay una bendición para los que temen a Dios. ¿Amén? Amén. Que hay una bendición ¿para qué? Temer a Dios. Y hermanos, ¿qué es temer a Dios? Honrarlo. ¿Y qué más es temer a Dios? Es apartarse del mal, obedecerle, apartarse del mal. Entonces, hermanos, siento el placer y la alegría en obedecer sus mandamientos. ¿Amén? Eso me dice el Salmo 112. Siento confianza ante las noticias malas y los problemas, pues confiar en Él me da seguridad. ¿Amén? Siento confianza cuando hay problemas, cuando yo hago la voluntad de Dios, cuando yo temo a Jehová. Eso es, hermanos, buscar primero a Dios. Y entonces, hermanos, yo quiero decirles a ustedes en esta mañana que si ustedes experimentan en su vida cotidiana y diaria, estoy seguro que todas estas bendiciones se van a reflejar en sus vidas. Así que, hermanos, en esta mañana quiero ver sus manos en alto, en que ustedes le dicen a Dios, quiero, Señor, que tú seas mi primer lugar. Amén. Amén, hermanos. Que Dios pueda experimentar en su necio, ese corazón egoísta salga en nuestras vidas. Ese orgullo, ese materialismo, esa vanidad, ese deseo mundanal sea reemplazado por el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y hagamos el trabajo y la tarea. Recuerden que tenemos un desafío con Dios y con esta iglesia, y es de compartir